Muy buenos días, señores representantes del Ministerio Público, de la Defensa, Procuraduría, demás presentes. Vamos a continuar con el desarrollo de la audiencia vinculada a la causa 7-2019, siendo las 9:20 del martes 10 de enero de 2023. Proceso seguido contra Jimmy García Ruiz y Melba Sonia Aguilar Farfán por delitos contra la administración pública en agravio del Estado. Va a continuar con la dirección de debates la señora Inés Felipa Villabonilla. El colegiado en pleno está integrado por Víctor Prado Saldarrea como presidente, la señora Inés Felipa Villabonilla y el señor José Neira Flores como magistrados integrantes del mismo. Proceda, señora Villa. Gracias, señor presidente. Buenos días con todos. Vamos a iniciar con la identificación de las partes procesales. Iniciamos con la representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señorita directora de debates, señor presidente de la sala, señores magistrados, señores abogados presentes y a todos los que vienen participando en esta audiencia. Galinca Mesa Salas, fiscal adjunta suprema de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos en representación del Ministerio, con los demás datos que se han consignado en las audiencias anteriores y como interconsulta el doctor Dick Zorrilla. Muy buenos días, señora juez suprema, señores jueces supremos. Buenos días con todos los presentes. Dick Sten Zorrilla Aliaga, fiscal adjunto superior en calidad de interconsulta, asignado también en la Segunda Fiscalía Suprema, transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos. Muchas gracias. La señora representante de la Procuraduría. Buenos días, señores magistrados. Buenos días a los representantes del Ministerio Público, a cada uno de los abogados de la defensa, a todos los presentes. Nelly del Pilar Verona Farro, en representación de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción. Gracias. La defensa del acusado Jimmy García Ruiz. Señor presidente, señora directora de debates, señor juez supremo, como abogado defensor del señor Jimmy García Ruiz, el letrado José Luis Castillo Alba, identificado con registro de colegios de abogados de la Libertad 2849, con dirección en Francisco Graña 366, Magdalena de Mar, y con los demás datos consignados en las audiencias anteriores. Muchas gracias. Interconsulta. Buenos días, señores magistrados, representantes del Ministerio Público y de la Procuraduría y demás presentes. Quien habla es Percy Revillayaza, con registro del Colegio de Abogados de la Libertad 2853, abogado defensor interconsulta del señor Jimmy García Ruiz, con los demás datos que ya obran en sesiones anteriores. Gracias. Muchas gracias. La defensa de la acusada Melba Sonia Aguilar Farfán. Buenos días, señor presidente, señora directora de debate, señor vocal supremo, con los demás concurrentes, por la ciudadana Melba Sonia Aguilar Farfán, el doctor Carlos Daniel Morales Córdoba, con registro del Colegio de Abogados del Callao, número 4588, y demás datos ya registrados en las audiencias anteriores. Muchas gracias, doctor. El acusado Jimmy García Ruiz. Muy buenos días, señorita directora de debates, señores jueces supremos, integrantes de este colegiado penal especial supremo de la Corte Suprema, señores abogados participantes, señora representante del Ministerio Público, Jimmy García Ruiz, con documento nacional de identidad 1784-8943 y demás datos ya consignados en el acta de apertura de este juicio oral. Muchas gracias. La acusada Melba Sonia Aguilar Farfán. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señores magistrados de la Sala Suprema Penal Especial. Buenos días, el representante del Ministerio Público y abogados todos. Mi nombre es Melba Sonia Aguilar Farfán. Mi DNI 07201859 y todos los datos anotados en la carpeta. Muchas gracias. La defensa pública. Buenos días, señorita directora de debates, a los señores y señoras magistrados y a todos los presentes, abogado Romel Manuel Gutiérrez Lazo, con registro Colegio de Abogados del Callao, 9736, defensor público asignado a la Corte Suprema. Se tiene por instalada la presente audiencia y se le pregunta a la señorita especialista de causas, ¿cuál tenemos pendiente en el despacho? Señoras y señores, buenos días.
Señorita directora de debates, para dar cuenta a usted que no hay escrito pendiente para proveer. Bien. Gracias. En la fecha se ha citado, de cuenta el secretario, se ha citado a... Señorita directora de debates, para la presente audiencia se ha citado al perito acústico forense, don Pedro José Infante Zapata, quien se encuentra presente. Que pase. Pase, señor perito. Tome asiento, por favor. Bien, para esta audiencia se ha citado al señor perito Pedro José Infante Zapata. Sí, ¿Sí? correcto. Ofrecido por la defensa técnica de la acusada Melba Sonia Aguilar Farfán, a fin de que explique sobre su informe pericial de análisis digital forense referido a 21 archivos de audio en extensión MP3. En la sesión pasada se tomó sus datos personales, incluso hasta juramentó. En esta oportunidad ya vamos a iniciar el examen de la pericia y lo primero que vamos a preguntarle, si podrían poner la página primera del informe pericial. Ese es el informe pericial, señor perito, ahí está en la pantalla. El informe pericial, no, quiero que usted vea que esa es la pericia que tenemos nosotros. Súbalo, por favor, despacio. Súbalo. A ver, ahí está su nombre. Esa es la pericia que usted ha elaborado, ¿correcto? A ver, vamos a la página final. Sigue. Bien, esta es la última página, señor perito. ¿Es su firma? ¿Está su sello? Sí, doctora, es conforme. Es conforme. Entonces, teniendo en cuenta esta pericia, usted se ratifica en su contenido y firma. Sello y firma y la fecha. ¿El contenido? Vamos a examinarlo ahorita. Correcto. Bien. Vamos a iniciar este análisis pericial, esta diligencia, en la cual usted primero tendría que explicar el objeto de la pericia, qué metodología ha utilizado y las conclusiones que ha llegado en este informe pericial. No, ya está, en anterior, sí. Ya en anterior sesión ya se ha hecho la identificación correcta del señor perito y por eso es que estamos omitiendo ello, ¿no? Vamos directo ya a la pericia. ¿Podría usted iniciar la exposición breve y explicar cuál ha sido el objeto de esta pericia? Sí, cómo no, gracias. Bueno, el objeto de este informe pericial fue analizar 21 archivos de audio contenidos en un disco compacto. La finalidad era establecer si es que estos eran originales, auténticos, si habían experimentado alguna edición, manipulación y si provenían de la fuente original, ¿no? Eso es básicamente en general, ¿no? Luego en el informe pericial ya se detallan todos los hallazgos que se encontraron, ¿no? ¿Qué metodología ha utilizado usted para elaborar su pericia en relación a los 21 archivos a que hace mención? Para ese tipo de examen se emplea el método espectrográfico, ¿no? ¿Cómo? El método espectrográfico. El método espectrográfico consiste en, a través de la reproducción de dichos archivos informáticos, establecer si es que hay continuidad en la señal, si es que tienen algunas discontinuidades, si también hay cortes abruptos, cortes no controlados, intensidad de la señal y también la duración de aquellos cortes en qué momento se hicieron, ¿no? Si es que lo hubieran. Dígame, y esa es la metodología que usted ha utilizado, ¿no es cierto? Dígame, en cuanto a sus conclusiones a las que ha arribado usted, ¿cuáles son? ¿Perdón, doctora? Las conclusiones a las que ha arribado luego de Las su análisis. conclusiones, ok. Bueno, en las conclusiones, si me permite, puedo ver mi copia, ¿no? Si usted no lo recuerda. Porque sí, pasó mucho tiempo, pero en modo general se puede decir que hemos concluido que de los 21 archivos, 19 sí se verificaron fehacientemente cortes y ediciones, 2 de los cuales
no tenían audio. Es decir, no se podía hacer el estudio porque no tenía señal de audio, ¿no? 2 de ellos. En 19 sí se encontraron cortes y ediciones y se verificó que no eran la fuente original, que no estaban asegurados con el código hash y que por lo tanto no provenían de una fuente original, ¿no? 19 tenían cortes y ediciones. ¿En qué consistían esos cortes y ediciones? ¿Sí? ¿En qué consistían esos cortes y ediciones? Lo ha explicado usted en su pericia. Claro. Los cortes y ediciones básicamente se encontraron al inicio y al final y en la parte intermedia de algunos, ¿no? En el que yo me centré, que es el número 11, es referido al de la doctora Melba, que fue la que me encargó el trabajo. Se encontró un corte al minuto 1:06, al minuto 1:06, un ratito por favor. No, al minuto 1:13, ¿no? De los 6 minutos con 42 que tenía la extensión. Es decir, que inició con un corte abrupto y al finalizar al minuto 1:13 hubo una zona de silencio y después enlazó y se completó los 6 minutos con 42. O sea, ahí identificamos 2 cortes, ¿no? Intermedios en el número 11. En el número 11. ¿Eso lo consigna usted en su pericia? ¿En qué folio? Sí, eso está contenido en la pericia, en el informe pericial. ¿De su pericia en qué folio? Sí. ¿Lo tiene? Está en el archivo número 11. Ok. Bien. Vamos a esta pericia ha sido ofrecida por la defensa de la acusada Melba Sonia Aguilar Farfán. Le concedemos el uso de la palabra al señor abogado para que inicie sus preguntas. Ahora sí. Buenos días, señor perito. Gracias, señorita directora de debates. Señor perito Pedro José Infante Zapata. Soy el doctor Carlos Morales Córdoba, abogado de la señora Melba Sonia Aguilar Farfán, y vamos a proceder a examinarlo respecto de la pericia objeto de análisis. La misma que va a constar en 3 partes, ¿no? La acreditación, el desarrollo de su pericia y las conclusiones de la misma. Respecto de la acreditación, díganos, ¿usted qué ocupación o profesión tiene? Sí, doctor, buenos días, gracias. Bueno, yo soy licenciado en física por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tengo estudios de posgrado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la misma universidad del año 2000 al año 2002. También he sido perito acústico forense de la Policía Nacional del Perú del año 2000 al año 2015, que paso al retiro por tiempo de servicio cumplido. Y también he recibido capacitaciones en España, Colombia, respecto de imágenes y audio, ¿no? Correcto. ¿Nos podría precisar usted exactamente desde cuándo es perito y qué labores periciales ha hecho? ¿Qué peritaje se ha realizado específicamente? Sí. En el Departamento de Ingeniería Forense de la Policía Nacional me desempeñé como perito acústico forense, perito de análisis digital forense y perito de video también, de imágenes. Ajá, correcto. Díganos, ¿usted tiene estudios de especialización actuales que haya realizado al año 2019 respecto de este tipo de pericias acústicas? Sí, claro, yo en el pregrado, o sea, en la parte de licenciatura, he recibido formación como análisis digital forense, informático, y también en el posgrado de Ingeniería de Telecomunicaciones, también hemos hecho estudios sobre archivos informáticos y digitales, ¿no? y su proyección en el espectro, ¿no? Ahora, también he hecho diplomado de informática forense en instituciones privadas y actualmente siempre estoy capacitándome respecto de ello porque la tecnología es muy rápida en ese sentido, ¿no? Correcto. ¿Nos podría precisar si usted es perito, está inscrito en el registro de peritos judiciales? No. Correcto. ¿Eso constituye algún impedimento para los efectos de realizar este tipo de pericias?
Repítame, doctor, la pregunta. Si el hecho que usted no esté inscrito en el registro de peritos judiciales constituye algún impedimento para realizar este tipo de análisis o pericias. Sí, pues la ley no me prohíbe, no me inhabilita respecto de ello, ¿no? Es el registro de peritos judiciales es un registro que es voluntario, ¿no? No exige la ley. Correcto. En su labor como perito, ¿usted ha sido objeto de alguna sanción o investigación de orden administrativo o penal? No, doctor, en la Policía Nacional no, y actualmente como perito de parte no. Correcto. ¿Nos podría precisar en todo caso los términos en el cual usted fue perito de criminalística en la Policía Nacional y perito de parte? Ok. Como perito de la Policía Nacional me desempeñé como perito acústico forense, en reconocimiento por la voz, y como perito de análisis digital forense referido a todos los análisis, a todos los archivos digitales que puedan llegar como solicitud para establecer el análisis forense, ¿no? Correcto. Le preguntaba los años. Ok. Los años, como en la Policía Nacional, ¿cuántos años realizó esa labor de perito acústico? Desde el año 2000 al año 2015. Correcto. Díganos, ¿nos podría precisar en qué consiste, pues, lo que es la pericia de análisis digital? Ya, el análisis digital forense es una actividad que requiere analizar un archivo informático de proveniencia digital, es decir, aquellos que están dentro de una secuencia de caracteres llamados bits, ¿no? Y que posteriormente expresan ya sea una imagen, video o otro tipo de datos que sean susceptibles de ser analizados digitalmente, ¿no? Correcto. ¿Nos podría precisar usted cuántas pericias de esta naturaleza de análisis digital habría hecho usted durante su experiencia profesional? Y en la Policía Nacional a una tasa de unos 10 peritajes mensuales, ¿no? Al año eran 100 de 120, ¿no? Y en la parte privada, como perito de parte, he hecho por lo menos unos 10 peritajes al año, ¿no? Desde el año 2015, ¿no? Correcto. Ahora sí, ya entrando al aspecto de la pericia, ¿no? Usted nos podría precisar ya con mayor detalle, ¿no? ¿Cuál era el objeto en sí de la pericia? Sí, el objeto de la pericia, en este caso que me aboqué, fue establecer si es que estos archivos eran originales o no eran originales, o sea, esa es la parte de determinar la autenticidad, ¿no? También, precisar si extraer un archivo desde la fuente desconocida para transferirlo a otro soporte cambiaría su formato, ¿no? También precisar si es que es posible tener un mecanismo para establecer o para garantizar la integridad y originalidad de los archivos producidos por cualquier fuente de archivos digitales, ¿no? Y también, si es que estos audios, los 21 audios, presentaban cortes, ediciones o manipulaciones, ¿no? Ese es básicamente el estudio que se hizo sobre estos 21 archivos, doctor. Correcto. ¿Nos podría precisar primero cómo se obtuvo la muestra que usted examinó en esta pericia? Sí, la muestra fue entregada en un soporte óptico, un disco compacto, ¿no? De marca Sony, con un código alfanumérico que está ahí consignado, ¿no? Y en el cual contenía los 21 archivos digitales, ¿no? Correcto. ¿Nos podría precisar si esta copia, ¿no? O el CD, ¿no? Contenía lo que se conoce como es la copia espejo del archivo original? Bueno, una copia espejo es distinto a lo que yo recibí, ¿no? La copia espejo es la reproducción exacta de una extracción que
se preserva en un archivo del cual no he recibido, porque todos los que yo recibí estaban en formato MP3, ¿no? Y una copia espejo no se expresa en extensión MP3, es una extensión especializada, ¿no? Y por lo tanto, lo que yo tuve en mi poder para analizar no era una copia espejo, era una copia simple, ¿no? Correcto. ¿Nos podría precisar si esta copia simple, como usted nos menciona, que usted ha recibido, ¿no?, garantiza o no la autenticidad, primero que nada, del archivo mismo que usted recibió? O sea, garantiza que todo, ahí repítame esa parte. La autenticidad de los archivos que usted ha recibido. Mira, podría ser una copia espejo, pero tampoco eso garantizaría que sean originales o auténticos. ¿Por qué? Porque si yo saco una copia espejo de una muestra que ya ha sido manipulada, entonces lo que voy a poner también en la copia espejo son las manipulaciones, no sé que eso no garantiza nada, ni lo uno ni lo otro, ¿no? Tiene que haber una supervisión en la copia espejo desde la fuente original de grabación hacia el soporte de almacenamiento, ¿no? Correcto, para que quede más preciso esta parte. Entonces, usted nos está señalando que en el caso de las copias espejo, estas no pueden ser grabadas bajo el formato MP3. Claro, la copia espejo no captura en extensión MP3, ¿no? Ajá. Es una extensión especializada, ¿no? Por ejemplo, el FTK es una de las extensiones, ¿no?, que empaquetan la información y luego se trasladan al formato que yo quiero para analizarlo, ¿no? Correcto. Usted también al momento de establecer su fundamento teórico nos menciona lo que es la función hash. ¿En qué consiste esta función hash? Sí, cómo no, doctor. Voy a hacer una analogía que es muy práctica, ¿no? Supongamos que yo tengo un sobre Manila, introduzco los documentos y luego los cierro con goma y pongo una firma en los cintillos y luego una cinta encima para poder preservar la rúbrica o firma. Si es que yo vulnero ese cintillo, digamos que ya he roto yo la seguridad de ese sobre, ¿no es verdad? Igual con un archivo digital. Si el archivo digital yo le genero un código alfanumérico llamado código hash, ¿no?, con un software especial, le genero una firma digital. Si el contenido de ese archivo es alterado, este código también se va a alterar, por lo tanto, yo ahí defino que ha sido manipulado. Y si al contrario preserva la misma cadena alfanumérica, digamos que la integridad se ha preservado, ¿no? Correcto. Ya usted ha explicado que es el método de análisis espectrográfico. ¿Nos podría precisar en este aspecto si este método espectrográfico es quizás el único método por el cual se puede realizar este tipo de análisis digital forense? Sí, bueno, el método espectrográfico consiste en revelar las particularidades de la señal. ¿Cuáles son las particularidades de esa señal? La intensidad, la frecuencia, también puede ser la amplitud, etcétera. Si ellas experimentan algún cambio en la línea de tiempo, ¿no?, el espectrograma me revela esos valores, ya tanto sea cuantitativamente como visualmente, ¿no? En el caso del examen que he practicado, he puesto ahí los espectrogramas para ver, por ejemplo, la zona de silencio, para que se aprecie visualmente, ¿no? El objetivo del examen espectrográfico es revelar justo esas anomalías, ¿no? Correcto. Ahí nos podría precisar, este tipo de análisis espectrográfico se hace a través de un equipo especial. ¿Nos podría precisar qué equipo es el que usted ha utilizado para dicha pericia? Sí, doctor. Mire, en realidad el equipo es una computadora, pero lo que en realidad hace que el espectrograma sea la herramienta que se emplea es el software, ¿no? El software. En este caso hemos empleado si no me equivoco, el Voxmetría y el SoundForge, ¿no?, que son paquetes especializados en análisis de señal de audio, ¿no? Correcto. Díganos, usted al examinar
los 21 archivos en el punto 6 de su pericia, análisis espectrográfico de la señal, en cada uno de los audios usted ha realizado pues unos cuadros, ¿no? ¿Nos podría precisar, en todo caso, en qué consiste pues las nomenclaturas que se aprecian en ese cuadro? Si vayamos al cuadro número 1, usted se puede verificar que al margen izquierdo, ¿no?, del primer gráfico está una serie de numeración que va desde el 0.5, creo 0.6, va bajando al lado izquierdo de manera vertical. ¿Nos podría precisar cuál es el significado de ese rango que usted señala ahí? Sí, el eje de coordenadas es el que se rige este espectrograma. Este eje de coordenadas en la parte vertical nos señala la intensidad y en la parte horizontal el tiempo, o sea, es intensidad versus tiempo, ¿no? Intensidad en relación del tiempo, ¿no? La reproducción en la línea de tiempo y la intensidad en la parte vertical, ¿no? Correcto. Usted también ya nos ha precisado que son 21 archivos, 2 de los cuales no tienen ninguna grabación. De las 19 restantes, ¿nos podría precisar si estas contienen conversaciones en las cuales interviene una persona de sexo femenino? Sí, bueno, el número 11 es el que contiene una conversación entre una persona de sexo femenino con una persona de sexo masculino. Y los demás son hablantes de sexo masculino, o sea, las 18 restantes, ¿no? Correcto. Yendo a este archivo número 11, ¿no? Que está en su pericia, ¿nos podría precisar cuál es el tiempo de duración de esta conversación que usted ha registrado en este audio? Sí, doctor, esa comunicación tiene un tiempo de duración de 6 minutos con 42 segundos. 42 segundos. En la extensión, ¿no? Correcto. ¿Nos podría precisar si esa duración de 6 minutos con 42 segundos usted lo ha graficado en la propia pericia? Bueno, está solamente expresado el corte al inicio y al final, y la duración de los archivos de todos ellos, bueno, quedaron en la hoja de trabajo y no se han cocinado acá, ¿no? Pero están en la hoja de trabajo que siempre uno hace y lo tiene ahí expresado, ¿no? Porque en realidad el objetivo principal era establecer los cortes y ediciones, ¿no? Y en qué tiempo eran, ¿no? Correcto. Ahora bien, ¿nos podría precisar, ¿no? Cuando usted solamente limitándonos al archivo número 11, en la primera parte usted, el primer gráfico, señala inicia con corte. ¿Nos puede expresar cuál es el significado de esta gráfica con la nomenclatura inicia con corte? ¿En cuál número? ¿En cualquiera o en la 11? No, la 11 Okay. exclusivamente. Muy bien. Generalmente, bueno, todos los 19 archivos que tenían señal de audio provienen de una comunicación telefónica, ¿no? Es decir, un hablante en el primer plano expresivo y otro hablante en el segundo plano expresivo. Toda comunicación telefónica tiene un tiempo muerto de inicio que se llama lanzamiento de llamada, ¿no? Que es el timbrado, y que tendría que figurar en el espectro, ¿no? Es decir, aquella persona que grabó estas llamadas, ¿no?, hizo un corte al inicio para eliminar la zona de silencio o de lanzamiento de llamada, ¿no? Y en algunas de ellas, no en todas, en algunas de ellas tampoco se omite el saludo que normalmente dos personas hablantes hacen cuando se comunican, ¿no? Entonces uno hace una inferencia y luego una deducción, ¿no? ¿Sí? Entonces, tenemos con que en todos los archivos no existe ese tiempo de silencio de lanzamiento de llamada. Siendo llamadas telefónicas significa que alguien ha segmentado esas muestras, ¿no? Correcto. ¿Nos podría precisar, ¿no?,
¿Por qué usted considera ¿no? que en este tipo de audios son de producto de llamadas telefónicas? Muy interesante pregunta. Se dice, o sea, la frecuencia del ancho de banda de una llamada telefónica es típica. Es diferente a una que es llamada directa y donde no hay un canal intermediario, ¿no? Entonces, aquí es fácil detectar la frecuencia, el ancho de banda de la frecuencia, ¿no? Correcto. Ya en la segunda parte, el segundo gráfico relacionado a este audio número 11, usted hace el gráfico y señala ausencia de señal al 01.13. ¿Nos podría expresar o explicar cuál es el significado? ¿Qué número, doctor? El audio número 11, el segundo gráfico. La 11, ¿no? Sí, 11. Ausencia de señal al 012.3. Okay. Ya. Una vez definido la zona de lanzamiento se ha segmentado, luego se pasa con la integridad de la línea de tiempo. Y justo en la número 11 que usted refiere, doctor, en el minuto 1:13 hay un corte abrupto y se suscita un espacio en blanco o de silencio para luego empezar otra vez el diálogo, ¿no? Es decir, aquí tenemos un corte que es fácilmente detectable, ya sea espectrográficamente o auditivamente, ¿no? ¿Sí? Porque hay cortes que no pueden ser notados auditivamente. Este fue notado auditivamente y espectrográficamente, ¿no? Porque acá se revela el espacio y además en la reproducción uno puede fácilmente darse cuenta de que la zona de silencio al haber ausencia de señal, ¿no? Entonces, aquí tenemos justo un corte y después empieza otra vez el segmento, ¿no? Es decir, da la impresión de que acá ha habido un corte profeso, ¿no? Correcto. ¿Nos podría precisar que este tipo de corte abrupto que usted ha señalado influye o implica una alteración en lo que es la línea de tiempo que usted ha mencionado? ¿En qué consiste eso? Sí, todo corte altera la línea de tiempo, ¿no? Todo corte altera la línea de tiempo, porque la línea de tiempo nosotros la definimos como la reproducción de la señal de audio o señal de video, de lo que sea, continua en el tiempo sin alteraciones, ¿no? Correcto. Ahora, esta ausencia de señal también puede implicar la alteración del contexto de la conversación. Sí. Desde el punto de vista de que línea de tiempo con contexto son dos cosas distintas, ¿no? Ya el contexto es la valoración semántica del contenido de la comunicación, ¿no? Y obviamente, si usted basta con que le quite una palabra a una conversación y orienta ya el significado del contexto. Entonces, definitivamente sí altera el contexto, ¿no? Correcto. Estos cortes que usted indica, la ausencia de señal y el inicio de corte que usted nos ha graficado, que no comienza con una clásica llamada telefónica, son evidencias de que estos cortes han sido pues controlados o realizados de manera exprofesa. Bueno, hay dos tipos de cortes, ¿no? Hay los cortes controlados, como usted dice, o los cortes que son inopinados o que son fortuitos, ¿no? Digamos que de los 21 archivos, tengamos 2 o 3 que no aparece la línea, pues porque de repente no activó el grabador, qué sé yo, ¿no? Pero y en los 21 en los 19 de los 21 son los cortes muy típicos de que ha habido ahí una dirección, ¿no? Una manipulación, ¿no? Correcto. Entonces, en el audio número 11, usted puede señalar, ¿no? Luego del análisis correspondiente, que ha existido pues un corte o una manipulación de estos audios. ¿De número 11? Definitivamente en el intermedio ha habido manipulación, ¿no? Correcto. Usted en el punto 7 de su pericia en resultados, ¿no?
Usted se ha formulado algunas preguntas y las ha respondido no de manera afirmativa o de manera negativa, como se puede verificar acá. ¿Nos puede explicar ¿no? el resultado que usted ha señalado en el punto A, en el cual usted considera, ¿no?, es posible considerar como originales a los archivos que no cuentan con los formatos soportados por el dispositivo grabador desconocido, que no fue entregado para análisis, solo copia en disco compacto? ¿Nos podría explicar o desarrollar un poco más este resultado que usted ha obtenido? Sí, claro. Cuando se realiza una grabación de audio, tenemos una infinidad de dispositivos, ¿no? Puede ser celular, puede ser un grabador USB, etcétera, ¿no? O puede ser un grabador de video también y después se le separa la señal, etcétera, ¿no? Ahora, para yo estar seguro de la proveniencia de este archivo de audio, para estar seguro de la proveniencia del archivo, debo tener dos cosas. Uno, el dispositivo original, y si no tuviera el dispositivo original, ¿no?, hacer la extracción de manera supervisada, y ahí sí aplicándole copia espejo y un código hash para que no sea alterado el contenido que se va a migrar, a extraer, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros no sabemos en qué formato se grabó estos archivos de audio. Todos tienen la extensión MP3, ¿no? Entonces, desconocemos de dónde provienen, ¿no? Correcto. Ahí, aprovechándose esa explicación que tú nos has dado, esto no quiere decir que el formato MP3 que usted indica es un formato, por denominarlo con, le puedo decir, un formato más susceptible a ser modificado, alterado, en algún sentido. Todos los formatos digitales son susceptibles de edición. ¿Por qué, doctor? Porque su arquitectura, su plataforma, su sustento son bits, cadenas de bits 0 y 1, ¿no? Y estos pueden ser extraídos o colocados y definitivamente tú generas ahí ya una modificación. Cualquier tipo de archivo digital, ¿no? ¿De verdad? Ahora, la parte negativa del MP3 es que es un archivo de baja calidad. Es un archivo que te comprime la información y al momento y a la hora de reproducirlo, genera ausencia de armónicos que hacen que la calidad del archivo sea mínima y degradada. ¿Por qué se usa ese archivo? Porque es el archivo más barato y que ocupa, barato en cuanto se refiere a la economía de almacenamiento, es decir, puede tener gran cantidad de información en pequeños espacios de almacenamiento, ¿no? Entonces, y cuando tú editas un archivo de MP3, ya no puedes recuperar su calidad original. Ya es un paso adelante, ya no puedes retroceder, así lo conviertas en WAP o lo que sea. Entonces, el archivo MP3 es uno de los archivos que más baja calidad tiene en el mercado, ¿no? Correcto. En su resultado número B o con el ACAP-TV, usted señala, ¿no?, extraer un archivo desde un dispositivo de grabación para transferirlo a otro soporte de almacenamiento cambiaría su formato y extensión. Usted concluye que no. ¿Nos podría explicar por qué? No necesariamente, porque si yo grabo en formato WAP y lo transfiero a un dispositivo USB con el formato WAP, sigue preservando su misma extensión, ¿no? No hay ningún problema, porque el archivo digital tiene esa propiedad, ¿no?, de ser tal cual sus propiedades se conservan, así tú lo transfieras N veces, ¿no? Correcto. Con esta conclusión nos puede afirmar de manera al menos categórica, ¿no?, como perito usted, que el soporte, ¿no?, que acá en este caso es un USB, ¿no?, contiene los archivos en el formato MP3, igual sí, que la copia. Claro, doctor. MP3 todos los archivos eran en extensión MP3, ¿no? Correcto, pero van a conservar el mismo formato del USB, a pesar que han sido extraídos. Sí, por supuesto, podría sí. Correcto. Y
en el punto C, ¿no? Usted señala también, dice, ¿no? ¿Existe algún mecanismo conocido que permita garantizar la integridad y originalidad de los archivos producidos por algún dispositivo de grabación digital de audio o video? ¿Nos podría un poco desarrollar un poco a qué se refiere la pregunta y sobre todo su respuesta, ¿no? Sí, claro, creo que ya expliqué eso del código hash, ¿no? Es que es una firma digital que se le asigna al archivo para que este no sea vulnerado o alterado, y si que se altera también cambia el código hash, ¿no? Correcto. Usted, en el cuadro que concluye este punto de resultados, ¿no? Señala los nombres de los archivos, ¿no? De los 21 archivos, en la otra parte los números de cortes. Específicamente en el audio 2019-014-10-WA0024.mp3, entre paréntesis, voz femenina, ¿nos podría indicar cuántos números de cortes usted encontró en dicha pericia? Sí, ahí 2 cortes intermedios hemos detectado, doctor. Correcto. Y estos cortes intermedios, ¿no? Pueden traer como consecuencia lo que usted ha señalado, una alteración de la línea de tiempo. Sí, por supuesto. Correcto, sí, doctor. Sí, estamos ya concluyendo también. Finalmente, ya llegando a las conclusiones, ¿no? Usted en la primera conclusión, no dice, ¿no?, señala que como no se ha provisto de la fuente original para realizar esta pericia, ¿no?, pueden ser susceptibles de manipulación y edición. ¿Nos podría precisar, ya conforme a esta conclusión, si el audio número 11 que ha sido desarrollada, ¿no?, ha sido pues susceptible de manipulación y edición conforme a este análisis? Correcto, doctora. Claro, ya lo decía, lo he desarrollado esto. En la antes penúltima conclusión, usted señala, ¿no?, de los 19 archivos de audio analizados, dice, ¿no?, podría tener un formato diferente al soportado por el dispositivo grabador. Usted señala, al final, dice, ¿no?, han experimentado edición y manipulación que alteran su continuidad e integridad. Acá solamente es, en estos 19 audios, ¿usted ha detectado esa afectación o manipulación de la continuidad e integridad de los audios? No solamente de los 11, del audio número 11, doctora, no. Bueno, en todo caso era una pregunta específica, doctora. Correcto. Usted, al momento de señalar, ¿no?, una voz femenina, ¿usted podría hacer alguna precisión si a qué persona de sexo femenino corresponde esa voz? No fue objeto de la pericia, doctor, eso. No fue objeto de mi pericial hacer la identificación de las voces, ¿no? Correcto. ¿Alguna limitación que usted ha tenido con su labor pericial al momento de elaborar este análisis digital? Ninguna, doctor. Bueno, depende a qué le llamamos la limitación, porque generalmente un perito trabaja sobre la muestra que se le da, ¿no? Y si yo diría que quisiera algo ideal, pues quisiera tener la fuente original, ¿no? Pero eso ya no depende de mí, ¿no? Correcto. Finalmente, usted nos señala en su última conclusión respecto del interlocutor de sexo femenino, señala, presenta 2 cortes, pero y concluye, dice, ¿no?, y cuyos rasgos fonoarticulatorios presentan una frecuencia fundamental de 220
3,75 Hz, debe ser. ¿Nos podría precisar esta conclusión? Sí, bueno, la frecuencia fundamental es un valor que se obtiene estadísticamente de la moda de la frecuencia fundamental del hablante, que es el número de la intensidad más alta que se repite más veces en la reproducción, ¿no? Entonces, esto podría ser un indicador, para identificar al hablante, ¿no? Es un indicador porque es un parámetro físico el cual cada hablante tiene un valor típico, ¿no? Correcto. Eso es todo. Muchísimas gracias, señor perito. Gracias, doctor. Señor Abogado, ¿en qué parte de la pericia aparece el tema relacionado con el interlocutor de sexo femenino? ¿En qué página? Está en la última página, doctora. En la conclusión, la penúltima conclusión. Dice, los 19 archivos analizados podrían tener un formato diferente al soportado por el dispositivo grabador, el cual se desconoce. Por lo tanto, concluye que los 19 archivos analizados... El siguiente, doctora, dice, el archivo de audio AUD 2019-0410-BA... No. Eso no sé de dónde lo saca usted. Porque la pericia que tenemos en el expediente no glosa lo que usted está preguntando. Por eso me llama la atención que haga usted preguntas que no aparecen en el peritaje. Sí, doctora, yo he desarrollado mal esta situación. Disculpe, doctora. Y usted ha insistido con preguntas y eso es mala fea. Correcto. Bien, dejamos constancia que esta última pregunta relacionada con la identificación de un interlocutor del sexo femenino, esas preguntas no tienen sustento, porque no obran en la pericia. Sí, doctora. Y usted ha contestado, como que si existiese. ¿Correcto? Bien. Ha terminado el señor abogado de la defensa de la acusada Melba Sonia Aguilar Farfán. Le damos el uso de la palabra a la señora representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señorita presidenta. Bien, usted ha manifestado, señor, que ha tenido, muy buenos días, Kalinka Mesa Salas, le saluda el representante del Ministerio Público. Señor perito, vamos a formularle algunas preguntas con relación a lo que usted ha manifestado en este juicio. Usted ha manifestado que ha tenido las grabaciones y ha realizado el análisis de los 19 audios. Lo que quiero saber es si esos 19 audios que usted ha analizado mantienen una secuencia lógica en un plano semántico, hablando en el plano semántico como expresivo. ¿Mantienen? Señorita, oposición, porque no en ningún momento en el tema de la pericia el perito ha indicado algo de la semántica. En todo caso, que introduzca con preguntas previas. ¿Podría reformular su pregunta, por favor? Señorita presidenta, ya el señor perito durante este juicio ha manifestado que efectivamente ha encontrado una alteración en el contexto por un corte, dice, en la línea de tiempo y que ha podido tener en el contexto, alteración en el contexto. Y hablando del contexto, por eso es que yo he formulado la pregunta si ha habido una secuencia lógica en la semántica y en el texto. Esa es la pregunta. Procede. No ha sido ese el objeto de la pericia, sin embargo yo he hecho una valoración desde mi punto de vista opinal. Pero conteste, pues. Claro, ¿Usted sí, está opinión? y el número 11 que ha sido por el que se me ha preguntado, definitivamente sí alteraría la secuencia lógica. En los otros no me he ocupado de ello, ¿no? ¿Podría usted precisar cuál sería esa alteración lógica? Bueno, como le dije al doctor en la pregunta anterior, basta que te extraigan una palabra y ya está cambiándose el sentido de la comunicación, ¿no? ¿Por qué razón usted no ha consignado ese hecho en el informe pericial que ha presentado? Porque ese no fue el objeto de la pericia. Bien. Usted podría establecer, ha manifestado usted que en los 19 audios que presentó y analizado para realizar su pericia, solo en el gráfico 11 consigna, dice, unos segundos de ausencia de señal. Sin embargo, acá en el juicio usted ha manifestado que es un corte abrupto al minuto con 13 segundos. ¿Por qué razón usted no ha consignado que era un corte abrupto en su informe pericial?
Bueno, pero lo estoy explicando, ¿no? El doctor me preguntó y le expliqué. ¿Por qué razón usted, me podría entonces explicar lo siguiente? Si usted dice, si lo ha precisado ahora, pero no en su informe pericial, esa ausencia de señal podría deberse a la baja, de repente, a la baja señal. ¿A la baja qué? ¿A la baja señal? Señal. Bueno, en realidad los cortes abruptos se diferencian de la intensidad de manera muy sustancial, ¿no? Una baja de la señal significa una interrupción de la comunicación, ¿no? Y esta comunicación ha seguido adelante y por lo tanto no podemos decir que ha sido una baja de la intensidad porque en el espectrograma la intensidad permanece en su pico máximo, ¿no? Sí, pero nuevamente le indico, en su informe técnico, al momento de referirse al número 11, en el audio dice solamente inicio con corte y en el segundo dice ausencia de señal. No habla usted de corte abrupto. Muy bien, podría explicar por qué sí aquí lo precisa en este espectrograma. Lo dice con exactitud, el minuto con 13 segundos. ¿Por qué razón en los demás, cuando habla también de inicio con corte, cierre con corte abrupto o ausencia de audio, por qué razón en esos no ha establecido también esa precisión que sí lo hace en el 11? La ausencia de señal es inclusive más grave que el corte abrupto. Porque ahí, miren, el corte abrupto se da y se termina la señal. En cambio, en la ausencia de señal, señor, la pregunta es clara. ¿Por qué razón usted no ha colocado en los minutos en los otros espectrogramas y solo se ha remitido al 11? Esa es la pregunta. No lo entiendo. Soy honesto, objeción, señorita magistrada, repetitiva. El perito ha mencionado, señorita magistrada, que ya, y se ha hecho énfasis que el análisis ha sido más específico en lo que es el gráfico número 11, relacionada a mi patrocinada. En todo caso, si quiere introducir alguna otra información, doctora, no es la vía, ya mi patrocinado ha precisado ese hecho. Está buscando relación de las otras pericias en los cuales no he interrogado, no he introducido ninguna información. Acá hay un tema importante. Esto consta en la pericia. Y aquí, en casi todas, en 19 aparecen inicio con corte, otros aparecen ausencia de señal y en otros se consignan, por ejemplo, corte abrupto al final de la señal del audio que indica que la extensión de la señal es mayor. Tendría que explicarnos por qué, porque eso no aparece en todo el análisis. Esa es la pregunta, o sea que procede la pregunta, señora fiscal. Sí, está bien. Mira, la verdad que la ausencia de señal es aún más grave que el corte abrupto. ¿Por qué? Porque el corte abrupto termina la señal. En cambio aquí hay la posibilidad de que haya el corte del que usted menciona y se reinicie con otra línea de tiempo. O sea, digamos que en términos técnicos un espacio en blanco es más grave que un corte abrupto, ¿no? La pregunta es si por qué no consta en los demás una explicación como lo hacen en el punto 11, en el audiograma 11. Los cortes abruptos están consignados al final y en las partes intermedias se señalan ya ausencia de señal, ¿no? O sea, los cortes abruptos están al inicio y al final, ¿no? Muy bien, entonces en concreto, esa ausencia de señal es muy diferente al corte abrupto al que usted hace referencia. Es más grave. ¿Podría explicar por qué es más grave? Porque hay la posibilidad de que se hayan sumado dos líneas de tiempo, ¿no? ¿Podría ser concluyente en eso, señor? Porque un perito tiene que ser concluyente, no puede decir podría, porque la posibilidad no puede ser considerada como válida en un perito. Quiero que me diga si debe ser concluyente usted en una afirmación. Bueno, es más grave en el sentido de que se construyen dos líneas de tiempo diferentes, ¿no? Y además que puede haber seccionado extensiones de esa línea de tiempo, ¿no? Muy bien, usted ha indicado de que es más grave
Sin embargo, en el informe pericial escrito no ha precisado exactamente que se tratase de una posibilidad de la ausencia de señal. Estamos hablando de la ausencia de señal. No ha precisado usted en el informe que pueda ser más grave incluso que el corte abrupto al inicio, o corte al final abrupto, o corte al inicio. No ha precisado. No es verdad. Sin embargo, lo que yo quiero preguntarle ahora es lo siguiente. Dígame, si es grave eso, ¿por qué razón en los otros espectrogramas que usted hace mención en su informe no ha colocado la misma precisión cuando hay ausencia de señal? Muy bien, porque yo me he centrado en este audio, que es la que me encargó la patrocinada, ¿no? ¿Podría precisar usted de manera categórica si hay ilogicidad en esos audios en el que usted ha advertido la ausencia de señal? ¿Hay ilogicidad en la conversación escuchada en esos diferentes audios? Sustente. Objeción, señorita magistrada, es sugestiva y subjetiva la pregunta, por cuanto ahí ya el perito ha explicado en relación a esa pregunta. Señorita magistrada. Señora fiscal. Bien, no ha explicado en cuanto a la ausencia de señal, si eso nos advierte de una ilogicidad en cuanto a la comunicación, a lo que está evaluando en realidad. Por esa razón yo le estoy ahora haciendo la pregunta, señorita directora de debates, para que explique ahora si en esos audios que ha realizado el análisis ha podido advertir, porque él ha hablado de que uno de los cortes, la ausencia podría generar de repente una diferencia en el contexto, o que no se podría entender bien el contexto. Por eso le estoy preguntando si ha establecido ahí en el análisis que ha realizado una ilogicidad en los audios, en toda la grabación. Objeción, señora. Objeción, por favor. Sí, doctor. Doctora, lo explico. La señora fiscal está tratando al señor perito, que es experto en evidencia digital, como si se tratara de un experto lingüista o un perito fonético, porque la pregunta que plantea la señora fiscal habla de ilogicidad, de criterios semánticos. O sea, por el principio de especialidad, el perito acústico, experto en evidencia digital, dentro del objeto pericial que ha desarrollado, nunca se le ha encargado por la señora Melba Aguilar Farfán que precise si hay logicidad o criterios semánticos continuos de los audios. Por tanto, si la pregunta que formula la señora representante del Ministerio Público sale del marco y del objeto de la pericia, o como establece el artículo 174.1 del Código Procesal Penal, punto o problema, el perito sencillamente no sabe cómo responder porque no es especialidad. Y si se está confundiendo la naturaleza de la pregunta con la característica de la pericia y el perito. A ver, doctora, reformule su pregunta para que podamos entenderla mejor. A ver, pásale por favor, pásale ¿Prende? Tampoco funciona para mí. Bien, bien, señorita directora de debates, vamos a reformular la pregunta. Bien, señorita
Le agradezco, señorita directora de debates. Vamos a hacer alguna precisión con relación a la pregunta que se le ha formulado. No es que antojadizamente yo formule esta pregunta. El señor ha introducido, al momento de efectuar su alocución respecto del contenido de su informe pericial, ha hecho referencia a que esas ausencias llevan a una alteración del contexto. Entonces, con esa idea, estoy formulando yo la pregunta. Lo que quiero que me diga es si en los audios que él ha analizado, en los segmentos y específicamente de los audios encontrados en las ausencias, solamente respecto del donde indica que hay en los intermedios de repente ausencia de señal, solamente que precise si hay alteración entonces de del contexto de la primera grabación con la segunda después de la ausencia de la señal. Gracias, señora. Bueno, en realidad el objeto de la pericia fue ver su integridad, idoneidad y los cortes. Lo de la alteración, lo del contexto, es una opinión, ¿no? Y en realidad eso no constituye el pronunciamiento principal de mi examen pericial, ¿no? Solamente es una opinión, ¿no? Bien, entonces no es parte de la pericia que usted ha realizado. Por supuesto que no. Muy bien. ¿Podría decirme si para establecer la autenticidad de los audios al que también usted ha hecho referencia de materia de análisis, solamente se utiliza el método espectrograma? Solamente es el único método que se puede utilizar para llegar a una conclusión válida, certera. Sí, yo he usado el método espectrográfico La pregunta es si es el único, señor. Hay más metodologías. Muy bien, ¿cuáles son los métodos? Bueno, hay el método de bit a bit, hay el método de comparación de señales digitales, la entropía de dígitos, son innumerables, ¿no? Muy bien. Usted ha precisado también, al momento de hacer su informe, que existen otros, bueno, en este momento ha manifestado que existen diferentes métodos que podrían ayudarle a usted, o que independientemente de cada uno llega a ser suficiente para alcanzar a determinar que esos audios o las grabaciones que le han dado para análisis eran auténticos o que no habían sufrido ediciones, manipulaciones. ¿Es el único método y dijo usted que existen otros? ¿Podría haberse ayudado, y usted ha manifestado también acá en el juicio, que es su opinión, su criterio al momento de decir que también por las escuchas, yo al escuchar he determinado de que efectivamente no había, en el contexto había variado, ¿no? Hay una variación en el contexto. ¿Podría decir usted si los métodos que existen a los que usted ha hecho referencia, entre ellos escucha crítica, porque usted se ha referido en otras palabras a la escucha crítica, y al análisis de metadatos, porque también ese es el otro método, usted ha utilizado para realizar la pericia que se le ha encomendado? Objeción, señora magistrada, una pregunta ambigua. Bien, entonces solamente para que precise, gracias señorita directora de debates, para que precise por qué razón no utilizó los otros métodos para que sus conclusiones sean como el perito debe ofrecerlas, contundentes, ¿no? Que sean
conclusiones que nos puedan llevar a establecer que efectivamente el resultado va a ser firme y no contrastable. Se ha podido solucionar el tema de los micrófonos. Prosiga, por favor, señorita directora. Gracias. Pues sí. Sí. Muy amable, gracias señorita directora de debates. La pregunta que no se ha contestado es ¿por qué razón no ha utilizado los métodos a los otros métodos a los que hizo referencia? Objeción, señorita magistrada. El perito ya respondió, ¿no?, qué método ha utilizado y la existencia de otros métodos. La explicación o la pregunta no tiene, es impertinente, señorita magistrada, porque ya dijo el perito qué método ha utilizado en la presente pericia. Bueno, ya respondió esa pregunta. Pero sí, señorita presidenta, o señorita directora de debates, si solamente me permite que indique por qué razón, porque esa es la precisión nada más, ¿por qué razón no utilizo? Sí. Señorita fiscal, entendemos su criterio. Quizás hay que reformular el contenido. Su preocupación con la anuencia de la defensa es si otro método daría un resultado distinto. Es lo que quiere preguntarle usted al perito, por favor. Sí, yo creo que usted a lo que va es si quién tiene los menores márgenes de error, cuál es la más confiable científicamente. Entonces, por favor, formule la pregunta en ese sentido. Si la que ha utilizado el señor lo es o no lo es, o cuál es la mejor. Eso es lo que queremos saber. Muy amable, gracias, señores magistrados. En efecto, bueno, reformulando entonces la pregunta. Usted ha manifestado que el único método que ha utilizado es el espectrograma. Y ha manifestado que también se pueden utilizar otros métodos. Los otros métodos a los que ha hecho referencia usted, ¿podrían ofrecernos de repente mejores resultados en el análisis que se le ha encomendado? Ya. Bueno, en realidad yo no puedo usar más de un método para ese tipo de exámenes, tengo que orientarme por uno, ¿no? Entonces yo el que escogí en esta oportunidad fue el método espectrográfico, ¿no? Y no podría usar los otros porque no podría amontonarme de métodos y no ser muy claro al final, ¿no? Por eso es que escogí ¿no? Yo solamente usé Solo para que usted nos ilustre en todo caso, dado que con sus conocimientos podría aclarar el panorama aquí. Los métodos de análisis de metadatos, escucha crítica y análisis espectrograma no nos permitirían más bien de repente llegar a una mejor conclusión al realizar el análisis de la pericia que se le ha encomendado. Presión, señorita magistrada, sugestiva, señorita magistrada. Doctora, ya he contestado la pregunta. Entonces, solamente para que pueda indicar, ¿cuál de estos métodos podrían darnos mayor certeza para conseguir el resultado en este informe? Objeción, señorita magistrada. Ya mi patrocinado, el perito en este caso, señorita magistrada, ha señalado ya qué método utilizado. La pregunta insistente de la señora magistrada ha sido respondida también porque es el que ha utilizado y que no podía utilizar otro método también, señorita magistrada. La pregunta ya ha sido reiterada. Muy bien. Gracias, señorita directora de debates. Bueno, vamos entonces. En su quinta conclusión, usted señaló en el informe pericial que los 19 archivos analizados han experimentado edición y manipulación. Sin embargo, al inicio de dicha conclusión indica, los 19 archivos de audios analizados podrían tener formato diferente al soporte por el dispositivo grabador, del cual se desconoce. Explica entonces cómo puede ser concluyente en determinar edición y manipulación en esos audios si no ha podido determinar con certeza que tenían diferente formato.
Ok, bien. Una cosa no tiene que ver con la otra, ¿eh? O sea, yo puedo tener el archivo original y manipularlo y que aparezcan cortes también, ¿no? O sea, no tiene una cosa que ver con la otra, ¿no? No veo yo la dicotomía. Perdóneme, lo que le estoy indicando, si me permite, señorita directora de debates, le he hecho saber qué es lo que dice en su conclusión, ¿no? Y usted ha dicho, podría ser diferente el contenido que hay en el soporte grabador que al ser transferidos, ¿no es cierto? ¿Y cómo usted entonces ha concluido? Porque dice usted bien, le voy a leer expresamente lo que dice: los 19 archivos de audio analizados podrían tener un formato diferente al soportado por el dispositivo grabador, del cual se desconoce. Por lo tanto, se concluye que los 19 archivos analizados han experimentado edición y manipulación que alteran su continuidad e integridad. Lo que le pregunto es, ¿cómo usted puede ser concluyente si no ha podido determinar con certeza que el contenido era diferente? Esa es la pregunta, por favor. Objeción, señora magistrada. Sí, por ilógica y absolutamente impertinente. La señora fiscal encuentra incoherencia en la conclusión última del señor perito cuando señala: los 19 archivos de audio analizados podrían tener un formato diferente al soportado por el dispositivo grabador, del cual se desconoce. Por lo tanto, se concluye que los 19 archivos analizados han experimentado edición y manipulación que alteran su continuidad e integridad. ¿Qué ocurre? El señor perito ha analizado los 21 audios en soporte MP3 que le ha entregado la señora Melba Aguilar Farfán. No ha podido contrastar con el soporte original porque no lo tiene. O sea, la Fiscalía no lo ha solicitado, no lo ha requerido, no lo ha incautado, no tiene ese perito, no tiene el dispositivo original. Por tanto, es completamente impertinente la pregunta de la señora fiscal cuando pretende encontrar una contradicción, cuando es absolutamente lógico. El señor perito dice: yo he tenido el archivo MP3 y la fuente original yo la desconozco, no lo tengo. Entonces, la señora fiscal pretende encontrar una contradicción cuando justamente el perito no puede comparar los registros de audio porque no abre el soporte original. Ese es el punto, señora magistrada, por eso es una pregunta completamente incoherente respecto a las conclusiones de la pericia. En relación a la conclusión. Sí, a la conclusión. La conclusión dice, concluye que de los 19 archivos analizados han experimentado edición y manipulación que alteran la continuidad e integridad. Entonces, podrían tener, dice, no dice que podrían tener. ¿Podría explicarnos en todo caso su conclusión? Sí, doctora. En realidad, la premisa habla de una posibilidad, pero el análisis conclusivo es de los que se ha hecho, de lo que he tenido a la vista, ¿no? No de los que podrían ser, ¿no? O sea, yo los que he analizado he encontrado cortes y ediciones y a eso me refiero. Además que podría haber hablar incondicional del formato que no he tenido a la mano en el original, ¿no? Siguiente pregunta. Eso es todo, señorita directora. Doctora. La señora procuradora. Muchas gracias, señora magistrada. Señor perito, buenos días. Le saluda Nelly Verona en representación de la Procuraduría Pública de Corrupción. Solamente para aclarar conceptos que a mi parecer no han quedado claros. Usted, dentro de su pericia y dentro de las respuestas dadas a los interrogantes, usted ha puesto inicio con corte. Sin embargo, no nos ha explicado qué es un corte. Asimismo menciona corte abrupto, señal es mayor. También, ¿a qué se refiere un corte abrupto cuando la señal es mayor? Perdón, un ratito para terminar toda la pregunta en sí. Después menciona… Señora fiscal, pregunta por pregunta, porque si no… Ya. Entonces, con los cortes, primero, inicia con corte y después menciona también corte abrupto, señal es mayor. Ok, sí, doctora. Un corte abrupto es cuando la continuidad de la línea de tiempo se interrumpe, ¿no? Se interrumpe, no permitiendo que la locución de los hablantes defina ya el fin, ¿no? Define el fin. Entonces, ese es un corte abrupto, ¿no? Y lo otro que me dijo, ¿cuál era? Inicia con corte. Ya expliqué que los 19 de los 21 provienen de una conversación telefónica y que la señal de lanzamiento no se encuentra en todos los archivos, ¿no?
Asimismo, usted menciona ausencia de audio, pone señal débil y asimismo menciona ausencia de señal. Ya. ¿A qué se refiere eso? Ausencia de señal es cuando en la parte intermedia se ha detectado de que no hay ninguna respuesta a la señal de frecuencia, ¿no? Y señal débil cuando la intensidad baja a su pico mínimo, ¿no? Cuando usted explicó en cortes abruptos, ¿a qué se deben estos cortes abruptos? Sí, bueno, los cortes abruptos se deben a la interrupción de la señal y se pueden deber a múltiples factores, ¿no? Si es que tenemos una línea de tiempo donde se expresan varias personas y de pronto el mensaje deja de reproducirse, significa que ha habido un corte controlado, ¿no? Ahora, cuando ya se ha terminado la locución y producto de ello se decide terminar la grabación, se corta, también es un corte abrupto, ¿sí? Eso es todo, señora magistrada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora procuradora. La defensa del acusado García Luis. Sí, señora directora de debates. Señor perito, unas preguntas puntuales. Usted ha hablado del código Hatch, de los algoritmos, como también que el código Hash permite configurar una intangibilidad de los archivos digitales. Así lo ha señalado en su pericia, como también en su intervención el día de hoy. ¿Podría precisarnos si el dispositivo MP3 que usted ha analizado como experto en evidencia digital tenía en los 21 archivos el código hash correspondiente? No se me entregó con el código hash, por lo tanto es que de ahí empieza ya la observación a que no es el original y que se puede haber tenido de otra proveniencia, ¿no? Cuando usted señala que se le entregó sin el código hash, ¿a quién corresponde colocar el código hash? Le corresponde a quien está llevando la investigación, ¿no? El que obtuvo el medio de prueba y que le otorga a las partes para que estos hagan sus peritajes si es que eso ellos lo creen conveniente, ¿no? Una pregunta aclaratoria. Cuando usted habló de la función del código hash, usted advierte que el código hash permite evitar manipulaciones. Es correcto. Ya. Usted ha señalado frente al interrogatorio que le hizo el abogado de la señora Melba Aguilar Falfán que no sabemos en qué formato se grabó. ¿Qué sentido, o usted puede precisar qué debemos entender por formato en que se grabó, al dispositivo electrónico? Porque no me quedó claro a qué se refiere que no sabemos en qué formato se grabó. Bueno, sí, no sé si, doctor, yo escuchó la explicación sobre en qué consiste el formato MP3, ¿no? Que es de baja calidad y que compría. Bueno, todos los dispositivos de grabación de calidad, de mediana calidad para arriba, utilizan el formato WAV, ¿ya? O MP4, o AVI, etcétera, ¿no? Los celulares, por ejemplo, utilizan el formato AVI. Para que sea un grabador de formato MP3, tendrías que tener un dispositivo de muy baja calidad, ¿no? ¿Sí? De baja calidad. Y si es una conversación telefónica, pueden ser dos cosas: que grabes en el mismo celular o que tengas un grabador externo por inducción, ¿no? Ese grabador externo por inducción podría ser de MP3, pero vamos a suponer que lo haya grabado en su mismo teléfono celular a través de una aplicación. Ninguna aplicación de teléfono celular te graba en MP3. ¿Por qué? Por la calidad del archivo, ¿no? Siempre trabaja en WAV o en AVI. Entonces, vamos a hacer una especulación, digamos que lo ha grabado con un externo. Doble falta entonces, porque grabas con externo, donde la señal ya es degradada, y lo almacenas en formato MP3, donde su calidad todavía es menor, ¿no? Entonces, ahí tenemos la explicación de por qué puede haber sido MP3, pero estamos especulando, no estoy seguro, porque no tuve la fuente de grabación. De lo que usted está señalando en esta última intervención, a usted se le entrega un archivo MP3 como producto final, como evidencia digital. ¿Usted ha podido individualizar o investigar dentro de su pericia con qué dispositivo se grabó las conversaciones? No, doctor, no.
¿No es objeto de su pericia? No fue el objeto de la pericia, sí. Correcto. Cuando usted señala que hay una extracción de manera, que no hay una extracción de manera supervisada, ¿a qué se refiere? Ok. Esto es conforme a las guías y procedimientos del Ministerio Público en el tratamiento de evidencia digital, ¿no? Y también del Ministerio de Justicia. Dice que llegado el archivo digital, materia de denuncia, de lo que sea, de lo que fuere, tiene que ser entregado en la fuente original de grabación o en su defecto, que de la misma fuente de grabación se obtenga o se extraiga una copia espejo a través de peritos especializados y se le extraiga su código hash para que cuando estén en las partes ese código hash sea igual para todos y no pueda ser manipulado en su contenido, ¿no? Ya, usted acaba de señalar que hay una guía de procedimientos del Ministerio Público. ¿A qué guía se refiere? Es la guía de procedimientos de evidencia digital del Ministerio Público. ¿Puede repetir, de la por Gerencia de favor? Peritajes. Manual de evidencia digital del Ministerio Público. O sea, el propio Ministerio Público establece un procedimiento para el tratamiento de claro. la evidencia digital. Sobre este tema justamente tan importante, cuando a usted se le entrega el dispositivo MP3, se le entrega en un sobre cerrado, de manera física. ¿Podría explicarnos, por favor? Hay una cadena de... Objeción, señorita directora de debates. En principio, en la audiencia realizada en el Ministerio Público no participó el señor perito para la entrega, sino las partes a quienes se les entregó. Y ahí se obtuvo la copia espejo del USB que había sido presentado como elemento material. Sí, Y se colocó el código hash antes de entregarles las copias a las partes. Y está en el acta que se ha redactado el día 13 de septiembre del año 2019, si mal no recuerdo. Pero eso a las partes, señorita presidenta, por eso objeción en principio, porque no es materia del informe pericial. Sí, señora presidenta. A ver, doctor. Es impertinente la pregunta porque no es materia de la... Si me permite. Sí. No es impertinente, ¿por qué razón? Porque yo le estoy preguntando cómo recibió el señor perito la evidencia digital que luego procesó y analizó. Yo no le estoy preguntando si participó, perdón. Que se lo entregó la parte. No, perdón. Pero justamente quiero saber quién y las condiciones. Yo no he preguntado, señora magistrada, si él participó en la diligencia que alude la señora fiscal. Son cuestiones completamente distintas. Responden cómo se le entregó, quién se lo entregó. Sí, la defensa de la doctora Melba Aguilar me entregó el contenido en un CD, ¿no? Un disco compacto, ¿no? Que estaba rotulado y figura ahí en el examen pericial, ¿no? Usted le preguntó a la defensa de la señora Melba Aguilar Farfán, que le entregó, según lo que usted acaba de relatar, el dispositivo MP3, si había una cadena de custodia, un código hash. ¿Le preguntó eso? No recuerdo, doctor, pero seguramente sí, porque eso es una norma común, ¿no? Ya. Usted también ha señalado que alguien ha segmentado los audios. Usted dio esta respuesta frente a una pregunta que realizó mi colega, el abogado defensor de la señora Melba Aguilar Farfán. ¿A qué se refiere cuando señala usted en su aportación de información y su interrogatorio en esta audiencia que alguien ha segmentado? Sí, cuando hay ausencia de señal entre dos líneas, doctor, cuando hay ausencia de señal, digamos que altera la continuidad de una señal original, ¿no? Y en la mayoría de los casos, cuando hay una zona de silencio tan prolongada, es porque han hecho mala edición y han dejado un vacío entre línea y línea, ¿no? Entonces, por eso es que se deduce de que hay dos segmentos, ¿no? Distintos, en temporalidad, pero no lo podemos saber porque es un archivo digital. Y el archivo digital se puede manipular a voluntad, ¿no? Adelante, atrás, etcétera, ¿no? Justamente cuando usted refiere que hay una mala edición, ¿usted está queriendo decir que hay manipulación? ¿Hay qué? Manipulación.
Sí, por supuesto. Toda edición, doctor, toda edición, sea controlada o no, es una manipulación, ¿no? Ya, señora directora de debate. Señor doctor, señor vocal, señor presidente, ¿alguna pregunta? Señor perito, solo unos términos que usted ha ido deslizando y que están en su informe y que para nosotros son importantes de tener conceptualmente en claridad. De hecho, tal como le he entendido, si alguien le entrega a usted, como en este caso, los formatos MP3 con los contenidos que allí están, esta es una pericia de parte, por tanto la entrega del formato digital fue de la defensa, ¿correcto? Bien. Ya hay en su explicación un riesgo de manipulación, ¿sí? De manipulación. Claro, porque obviamente no es el formato original, ¿correcto? Muy bien. Entonces no es lo mismo, en términos de su lenguaje técnico, manipulación que alteración, ¿correcto? Su micro, por favor. Claro. Manipulación es porque se maneja, ¿no? Claro. Se refiere, se maneja. Puede ser buena, puede ser mala, ¿no? Ni hablar. Pero no es lo mismo que alterar. No, no es lo mismo. Muy bien. Usted nos ha reiterado que lo que usted verifica con estos cortes abruptos, una alteración, nos ha mencionado una alteración en el tiempo exclusivamente, es decir, un corte en el tiempo. La línea de tiempo no es continua, sino que en su experiencia usted verifica que ha habido un momento en el cual algo ha pasado, pero no continúa. ¿Correcto? Ese código hash que usted ha insistido y que aquí con muy buena calificación analógica ha señalado la defensa, es una especie de cadena de custodia, o sea, va a mantener la intangibilidad verificada forensemente de en este caso, evidencia digital. ¿Es correcto eso? Es correcto, doctor. Muy bien. Yo quiero formular una pregunta que es la que me interesa después de todo lo que hemos escuchado. Lo que usted ha escuchado en línea de tiempo cortada, continua, a lo largo de todo su examen, que se dice allí, ¿correcto? Le explico. Nos interesa únicamente verificar desde su posición y su capacidad técnica, que usted aquí la ha destacado, y nos complace esa línea de experiencia, que han habido, en primer lugar, una falta de aspectos que son propios de lo cotidiano, en línea de experiencia de una comunicación. No está el timbrado, no está el saludo protocolar, tampoco está la despedida, eso no hay en los documentos que usted ha evaluado, ¿correcto? Es correcto. Bien. Pero lo que usted ha hecho es escuchar, ¿no es cierto? Así, ha hecho una secuencia de lo que ahí ocurría. Perceptiva, auditiva. Sí. ¿Sí? Más que eso. Más que eso. Aparte de lo que usted dice. No, le pregunto ¿usted ha escuchado? ¿no? Sí, he escuchado. Claro, es porque en reiterados momentos se produjo un pequeño intercambio con una o dos objeciones formuladas sobre si era una pregunta que se le hacía en un orden semántico que salía de su línea de actuación. Por eso yo lo que me interesa únicamente que usted me diga, sí, yo he escuchado y he seguido el tiempo, es lo que usted nos ha narrado. La pregunta es, lo que he escuchado, allí se dice, ¿correcto? ¿Más que eso? ¿Qué quiere decir usted con más que eso? El espectrograma es el que revela y que corrobora lo que tú escuchas, ¿no? Porque a veces lo que tú escuchas no es suficiente.
¿Y dónde vas? Vas a la metadata del espectrograma, ¿no? Claro, que ahí va siguiendo la secuencia del tiempo Ok, y de la correcto. señal. Por tanto, lo que ahí se dijo, en ese escenario que usted lo ha visto, lo ha escuchado, perdón. Sí. Lo he escuchado y lo he analizado en el espectrograma, ¿sí? Bien. Muchas gracias, señor perito. Doctor Neira. ¿Cuál es el respaldo científico, técnico del protocolo que usted ha utilizado en la doctrina? Correcto. Eso es el análisis espectrográfico, doctor. El análisis espectrográfico es el encargado de revelarte la característica de la señal de audio, tanto en intensidad como en tiempo, y también la metadata, ¿no? Entonces, ahora, ese espectrograma continuo en el tiempo, sin alteraciones, se comporta de una manera y lo otro también, ¿no? Claro, pero le pregunto eso porque usted habló que hay una serie de métodos, de protocolos, y lo que queremos saber nosotros es si era lo más idóneo utilizar el método protocolo que usted ha utilizado, y por eso le decía que dice la ciencia, que dice la técnica, cuál es el respaldo, dónde podemos encontrar la bibliografía que sustenta que el método que usted ha utilizado es el que corresponde y es el más imparcial y que tiene el menor margen de error. Eso es lo que queremos saber. Si se supone que usted es un experto y por lo tanto usted está en condiciones de decirme, he utilizado el tal protocolo a pesar de que hay un montón, porque para mí esto es así, estoy respaldado por el instituto tal, eso queremos saber. A la fecha de la consecución del dictamen pericial 2019, ese era el más idóneo, pero nosotros estamos en constante cambio, ¿no? Mejorando siempre. Ahora es el análisis de la metadata, ¿de acuerdo? Pero también complementado con el espectrográfico. Se van siempre sumando metodologías o técnicas que enriquecen esto, ¿no? ¿De acuerdo? Siempre estamos en constante evolución y capacitación, ¿no? Por ejemplo, ahora ya no me bastaría con hacer eso, tendría que hacer el análisis de metadata, tendría que hacer el análisis de bit a bit o el de entropía, ¿no? Que enriquecen al espectrográfico, que no se va a dejar tampoco, ¿no? De hacer, ¿no? Bien. Señor perito, para que me aclare y me explique, estos gráficos que aparecen en su pericia, ¿cómo se les denomina dentro de su análisis que ha hecho? Espectrogramas. Espectrograma. ¿No se le denominan oscilogramas? No, el oscilograma es la representación de la señal eléctrica. Y cuando se representa la frecuencia, ya se llama oscilograma, espectrograma, ¿no? Correcto. ¿Ha explicado usted que en este caso la señora Melba es la persona que le entregó a usted el CD en el que constan los 21 archivos, ¿cierto? Sí, me entregó el CD. Correcto. Y en el momento que usted es el perito, usted ha tenido que formularle preguntas. ¿Le explicó cómo es que llegó a su poder ese CD? ¿Cómo se obtuvo? Bueno, la verdad, doctora, que no recuerdo por el tiempo pasado, ¿no? Pero no, si hubiera tenido cadena de custodia o un acta de entrega del Ministerio Público, lo hubiera consignado ahí. Pero la verdad que no recuerdo ese detalle. No recuerda usted. No. En su pericia usted indica que ha empleado como software para su análisis forense el Botmetría, el Soundforge, el Adobe Audition y el Wapeta. De estos, ¿usted los 4 los ha utilizado? Porque usted ha manifestado ahora, yo no puedo utilizar los 4 al mismo tiempo, no puedo utilizar muchos. ¿Los 4 los ha utilizado o cuál de los 4 es que ha requerido para este análisis pericial? Ya. No, en realidad se usan los 4, pero no es porque sean 4 métodos. Mire, el Boxmetría me revela y el Soundforge me revela el espectrograma. Y los otros dos que usted refiere, el Audacity y el Adobe Audition, son editores de audios que me dan información sobre la metadata, ¿no? Pero eso es como si fuera para la hoja de trabajo nada más, ¿no? El Soundforge. El Soundforge es un programa robusto de Sony Entertainment para edición. Y también me caracteriza el espectro de la señal de voz. También me hace ediciones y revela cortes en la continuidad de la señal, ¿no? ¿Y el Adobe Audition? El Adobe Audition es similar. Similar. Sí, porque es un editor de audio, ¿no? ¿El Wapepad? ¿El qué? El Wapepad. WordPad. WordPad. Sí.
Un momento. Waypad, el Waypad, sí. El Waypad también es un editor de audio, ¿no? Waypad. Editor de audio. Sí. Dígame, todos estos programas que le estoy indicando, ¿son de uso penal forense? ¿Son de uso forense? Sí. Bueno, en realidad las herramientas que un forense puede emplear son indistintas, ¿no? Pero, la pregunta son es concreta. no son específicas para análisis forense, ¿no? No es específica para, en este caso no es tan específica. son- Y son los que usted ha utilizado. El Voxmetría es el único que es forense, ¿no? Y ya, otra pregunta que le quisiera hacer es la siguiente. En relación, esta pericia que a usted le encargan, se sustenta, o por lo menos dice usted que ha realizado la pericia y el análisis de los 21 audios. Pero luego usted contesta más que todo y se centra en la pericia, en el audio 11. ¿Por qué no ha cumplido usted con precisar todo eso en la pericia y detallándola en el cuerpo de la pericia? Usted ahora nos está explicando muchas cosas, pero acá no aparece concretamente lo que usted nos está explicando ahora. ¿Por qué? Porque yo me he centrado en el que me encargó la patrocinada, y además que el desarrollo de cada uno, así como usted dice, es muy complejo, muy técnico. Entonces yo pienso que explicándolo sería más provechoso, ¿no? Pues el documento eso también vale, ¿no? Usted ahora se le están formulando preguntas, recién está ampliando, pero acá no aparece lo que ahora nos está indicando. Pero al margen de ello, dígame, en estos casos, en el análisis de los 19 audios que aparecen en su pericia, hay 19, tiene usted los gráficos donde aparecen inicio de corte. Usted le ha mencionado al señor presidente que usted ha escuchado los audios, ¿no? Perceptivo auditivo y espectrográfico. O sea, usted sabe lo que ahí se dice en el audio, ¿no es cierto? ¿Por qué en su pericia no indica usted qué minuto, qué segundo y qué es lo que se corta, qué palabra o qué frase se corta? ¿Por qué no lo detalla? En todos son 19 y 2 que no tienen contenido. Pero he detallado el tiempo, ¿de verdad? El tiempo está Solo hay uno. Ya, en el que me centré. Ahora, lo de la parte de la carga oral no fue objeto de la pericia, ¿no? Porque si no, tendría que haber transcrito el audio para decir qué palabras se extrajeron, ¿no? No, pero toda pericia requiere en qué palabra se realizó el corte, en qué minuto y en qué segundo, y cuánto tiene el audio, cuántos minutos revelan. Claro, pero usted en ninguno de ellos nos pone cuánto, no sé. en qué punto se inició el corte. No hay sustento de eso, no hay fundamento respecto. El contenido de su pericia no lo dice. 6 minutos 42, pero el objeto era detectar en qué minuto era el corte, ¿no? Y eso solamente lo hice. del 11. Solamente del 11. Sí, en el 11. Pero en la misma situación hay otros más. Claro. En la misma situación con corte de audio. Sí, también se hay ha dos hecho. más que usted no ha hecho lo mismo. En los más notorios, no se ha hecho eso, ¿no? Sí, está bien. Hay varios con cortes, acá con el inicia con corte. Hay varios. Sí. En el análisis que usted realiza, hay 3 con esa conclusión, pero solo uno consigna ello. En el análisis. ¿Sí? Sí. Los demás no. No, es que en lo demás no se detectó seguramente, por eso ¿No sé qué? no se detectó seguramente, por eso no se consignó el tiempo, porque cuando es al inicio y al final ya se supone que es en los extremos del tiempo, ¿no? En los audios, que son 18, ¿no? 19. De los 21, 19 con señal. Sí, un momento. 19 tiene Carga oral. cortes de audio, cortes al inicio, tiene 20. En el 12 también. Sí, un momentito, doctora. Cortes de audios que presentan, dice, audios que representan cortes al final. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Audios que presentan ausencia de señal, tiene 3. Y en todos ellos no explica. ¿Qué número? Le indico, por ejemplo, en audios que presentan cortes al final tiene el audio 4, el audio 5, el 6, el 9, el 13, el 17 y el 20. Ya. En el audio que presenta ausencia de señal tiene el audio número 2, el 5 y el 11 al que usted tanto se refiere. Tiene la misma característica. El espectro revela eso, ¿no? Sí, claro que sí. Pero ¿por qué no lo fundamenta en el peritaje? Porque... Bueno, ya, eso es todo, señor. Bien. La sala le agradece su presencia en esta audiencia. Si es necesario, si fuese necesario volverlo a citar, se le citará si es que corresponda. Y vamos a suspender esta sesión para continuarla el día. Jueves. Gracias, permiso. El martes... Martes 17. 10, 11, 12. 17, ¿correcto? En que ya hemos terminado con las pericias, vamos a entrar ya a lectura de pies, entramos ya a lo que es la prueba documental. Señora fiscal, empezamos con sus pruebas documentales, siguiendo el orden del auto superior de enjuiciamiento, lo que usted indique. Sobre condición de funcionario son los primeros. Está bien, sí. Se sigue el orden. Se sigue el orden, señorita directora de debate. Correcto. Bien, entonces están todos notificados para su concurrencia a la audiencia que ya hemos fijado. Todos están notificados bajo los mismos apercibimientos ya decretados. Bien. La hora, señora 9 de la directora. mañana. Igualmente, todas las audiencias son a las 9 en punto. Muchas gracias. Gracias y muy buenos días, señorita. Buenos días. Señores magistrados. Gracias y buenos días. 16 se da por cerrada la sesión. La sala agradece su concurrencia. Puede retirarse. Buenos días.